Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer el verso 25. Dice la palabra del Señor: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. En este tiempo, o esta cita bíblica, se refiere a el momento en el cual a Jesús le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Y el Señor obviamente le sanó de tal manera, dice la palabra, que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente, dice la palabra, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, ¿los qué? Dígalo fuerte, mas los qué? Los fariseos. Fíjese que habían dos corrientes de personas, o dos tipos de personas. Unos que se hacían preguntas acerca de si aquel que sanaba a los enfermos, que liberaba a los endemoniados, que le devolvía la vista a los ciegos y le devolvía el habla a los mudos y a los sordos, los hacía oír. Algunos de ellos decían: ¿será este el hijo de David, del cual fue anunciado en la palabra? ¿Del cual fue anunciado en dónde? Claro, en la palabra, en el libro de Isaías está anunciado. Anunció que de ese vástago de Isaí iba a salir uno. ¿Iba a salir quién? Uno, el cual tendría los 7 espíritus de Dios. ¿Tendría los qué? Dígalo fuerte, ¿tendría los qué? Y eso está en Isaías capítulo 11. Yo quiero que vaya allá porque lo vamos a leer, para que usted lo entienda cuando fue anunciado. A pesar de que Jesús fue anunciado desde el comienzo, desde el momento mismo en que Adán y Eva pecaron, fue anunciado que vendría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Ahí anunciaron a Jesús. Desde Génesis, en el comienzo se habló de él. Cuando a través del verbo, ¿a través del qué? Del verbo, Dios creó todas las cosas. Por eso usted lee cuando en el libro de Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice la palabra: y dijo Dios. ¿Cómo dice la palabra? Dijo Dios. Ahí actuó el verbo. ¿Ahí actuó quién? El verbo, la palabra. Porque a través de la palabra se crearon todas las cosas de aquello que no se veía. ¿De aquello que qué? Que no se veía. Es así de fácil. Entonces, en el libro de Isaías capítulo 11, que yo creo que lo tiene abierto allí en esa cita bíblica, está claro. Mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda y vea desde dónde se habla de Jesús. Y esa referencia a Isaías capítulo 11 fue la que muchos empezaron a declarar en el momento en que Jesús sanó a un endemoniado y además lo puso a ver y además lo puso a hablar. Fíjate todo lo que hizo con una sola persona en un momento. Y es lo que dice la palabra. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Wow. Mire, cuando yo veo esto, yo digo: definitivamente hay que saborear la palabra. Qué tremendo. Lo que tuvo que hacer el Señor para enderezar la descendencia. Y de ahí vino Isaí. Y dice la palabra que de ese vástago o de ese tronco saldrá un vástago, y ese vástago retoñará raíces. ¿Retoñará qué? Raíces. Pero además dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué reposará sobre él? Espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? Espíritu de inteligencia. ¿Espíritu de qué? Espíritu de consejo. ¿Espíritu de qué? Espíritu de poder. ¿Espíritu de qué? Espíritu de conocimiento. ¿Espíritu de qué? Y espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios, todos colocados sobre ese vástago que salió del tronco de Isaí y echó raíces. Y de ese precisamente estaban hablando las personas que estaban
alrededor de Jesús cuando dijeron: ¿será este aquel hijo de David? Y dice la palabra: mas los fariseos, más los que, dígalo fuerte, ¿quiénes? Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Wow. Aquí nos tenemos que detener, porque aquí tenemos que mirar qué espíritus inmundos están reinando en su vida, qué espíritus inmundos reinan en su hogar y qué espíritus inmundos reinan en su familia. Es ahí donde se tiene que detener. Aquí los fariseos hablaban del príncipe de los demonios, llamado Beelzebú. ¿Llamado quién? O Baal-Zebú. Entonces nosotros tenemos que detenernos por un momento, porque si esto fue hablado en los tiempos de Jesús, es porque precisamente ellos podían mirar toda la parte espiritual. Y fue un fariseo el que lo declaró, pero declaró al contrario, dijo: es que ese Jesús saca demonios por Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. Entonces Jesús se levanta. ¿Jesús qué? Se levanta. Y sabiendo lo que ellos pensaban, fue cuando declaró: todo reino dividido contra sí mismo, todo reino que contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y entonces viene la declaración y la aclaración a lo que los fariseos estaban afirmando. Dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Esto con el fin de decirles a todos los que estaban alrededor de él lo siguiente: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo, como dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, hoy levanto mi voz para declarar que en este lugar, diga, en este lugar donde yo me congrego, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios, porque en este lugar, por el Espíritu de Dios, somos libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. En todos los ámbitos en el cual nos movemos en este tiempo, todos los ámbitos parecen estar afectados por las divisiones. Los vemos en el ámbito social, los vemos en el ámbito familiar, los vemos en el ámbito político e incluso en la misma iglesia cristiana. La misma iglesia cristiana está dividida. Dentro de la misma iglesia evangélica hay infinidades de divisiones. Esas divisiones hoy las llaman denominaciones. Dentro de la infinidad de denominaciones, a su vez, hay diferentes líderes con ideas, visiones y perspectivas diferentes. Y si miramos los creyentes, o sea, si miramos la iglesia en su profundidad, si miramos a cada uno de los que están aquí, también encontramos diferencias, opiniones y divisiones. Entonces, imagínense a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a llegar si nosotros mismos estamos divididos con nuestra propia doctrina? Estamos divididos con el mismo Señor que enseñó la palabra y que declaró la palabra desde el comienzo. Entonces fíjese que el espíritu de división, cuando se introduce en vidas, hogares, familias y descendencias, lo hace con el único ánimo de destruir. ¿Con el único ánimo de qué? Claro, destruir. Él no viene a darte besitos. El espíritu de división, cuando se introduce en una casa, cuando se introduce en un hogar, cuando se introduce en una familia, no viene a hacer cosquillas, viene a robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque precisamente pertenece a uno de los principados, el cual en ese tiempo se denominaba
el príncipe de los demonios llamado Beelzebú. Y viene con un propósito. ¿Viene con qué? Dígalo fuerte, ¿viene con qué? Viene con un propósito, el de destruir. Por eso tenemos que levantarnos hoy, no solo para derribarlo, sino para echarlo fuera definitivamente. Primero que todo de nuestras vidas. ¿De dónde lo tenemos que echar fuera? Claro, primero que todo de usted, de su mente y de su corazón. Usted no puede seguir pensando y actuando como se le da la gana. Usted tiene que comenzar a pensar y actuar como dice la palabra. Ayer precisamente vino una familia. Esa familia asiste a otra iglesia. Pero igual, nosotros aquí no atendemos a la gente si viene de algún lugar o si viene de otro. Pensamos que en esos lugares no son lo suficientemente capaces como para orientar a las familias. Y vino la esposa con el esposo y vinieron con su hijita mayor de 17 años. El varón pidiendo auxilio. ¿El varón qué? Pidiendo auxilio. La mujer con un gran dolor en su corazón, echándole la culpa al varón. Y la hija obviamente diciendo a viva voz que en su casa reinaba Satanás. ¿Qué dijo la niña de 17 años? Que en su casa reinaba ¿quién? Así de fácil. Y yo le pregunté, ¿y por qué tú crees que en tu casa reina Satanás? Dice, pastor, porque estamos destruidos. Cuando comenzamos la charla yo no sabía que él no vivía en la casa. Él se había ido a vivir con un amigo. Imagínense, abandonó su hogar para irse a vivir con un amigo porque en su casa prácticamente no lo soportaban ni lo aguantaban. La mujer por su lado levantó su dedo amenazador y señalador y comenzó a señalarlo y a decirle, es que él tiene la culpa, pastor. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué tiene la culpa? Y me dijo, ¿por qué es que él no va a la iglesia? Y le dije, ¿acaso la iglesia va a salvar a tu marido o va a salvar tu hogar? Es que él se tiene que preparar en la palabra. Y le dije, ¿tú crees que la mucha preparación en la palabra va a solucionar el problema de fondo que hay aquí en tu casa? ¿Tú crees que el estudiar la palabra va a sanar a tu hija de cortarse las venas cada vez que se siente desesperada? Se lo dije, le dije, ¿tú crees que una escuela de liderazgo, mucha teología, va a salvar a tu hija de cortarse las venas? Porque ese es el concepto del cristiano de hoy. Entre más conocimiento me va mejor. Entre más conocimiento, más altivez y menos el reconocer nuestro error. Y por eso siempre señalamos al otro. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Señaló a su esposo desde el comienzo. Y la hija, obviamente, cuando entró a hablar conmigo, con nosotros, porque yo me reuní con todos, pues obviamente le echó la culpa a los dos. Yo le pregunté, ¿quién tiene la culpa? ¿Tu mamá o tu papá? Y dijo, no, ambos, pastores, que ambos son iguales, cortados por la misma tijera. Entonces yo me quedo mirando a la mujer y le dije, ¿y cuál de los dos es más cristiano? La misma hija dijo, yo creo que ninguno de los dos. Y así estamos. ¿Sabe por qué? Porque no podemos discernir, no podemos ir al espíritu, no podemos cavar, no podemos ahondar, no podemos ver cuál es la profundidad de todo lo que daña, acaba y destruye nuestras vidas, hogar y familia. No somos capaces. ¿Por qué? Porque estamos totalmente distraídos en las cosas que el mundo nos coloca y en las iglesias lo que los pastores nos colocan encima. Entonces esa es la distracción. Esa distracción es para no pensar en los problemas profundos que tenemos en nuestro hogar. Pero ya basta. Mire, cuando yo leo la palabra y veo todo lo que hizo Jesús, siempre veo que Jesús va a la profundidad. ¿Va a dónde? Claro, fue a la profundidad de todos los problemas del ser humano. Mírelo para que vea. Mírelo con el paralítico de Betesda. Mírelo y verá cuando él le hace la pregunta al paralítico de Betesda para encontrar la raíz. Llega el tipo y le dice, así acostado, me imagino, todo enclenque, ¿todo qué? Claro, todo enclenque, era un paralítico, no podía moverse, ahí acostado. Ahí me imagino, al ladito del pozo, me imagino que estaba a la expectativa. Y él se lo dijo al Señor, le dijo, Señor, aquí llevo un pocotón de años esperando a que el ángel venga y remueva el agua y que no se meta ninguno. Yo quiero meterme de primero para ser sano. Y ese es el concepto del cristiano de hoy. Por eso andamos paralíticos. Por eso no nos hemos podido levantar, porque estamos esperando, así como este paralítico estaba esperando. Y el mismo Señor lo declaró. Por eso se lo preguntó al paralítico a ver qué le respondía. Y le respondió de la manera incorrecta. Porque el Señor le dijo,
no esperes a que venga el ángel, aquí está tu sanidad. Y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Pero no se quedó ahí, porque ahí se quedan los cristianos. Luego se fue al templo, donde me imagino el paralítico fue a levantar las manos y a darle gracias a Dios. Así como nosotros lo hacemos. Y llega el Señor y se le acerca al oído y le dice, está bien que vengas a orar y vengas a la iglesia y levantes las manos, y de pronto te van a poner a hacer cursos teológicos o de liderazgo para que sirvas a la iglesia. Pero yo te quiero decir algo, no peques más para que no te venga algo peor. Y eso es lo que los cristianos no entienden. ¿Por qué? Porque Jesús siempre fue a la raíz de los problemas. Él no fue a las ramas. Él no cortó los frutos. Él arrancó la raíz. ¿Él arrancó la qué? La raíz. Y así se lo dije yo a esta familia. Le dije, señora, no es porque su esposo no vaya a las escuelas de discipulado que dictan en su iglesia. No es porque su esposo no coja una Biblia para leerla. Lo que está ocurriendo en el hogar de ustedes no es porque su esposo sea o no sea cristiano, o vaya cada 15 o 20 días a la iglesia, o cada vez que puede porque el trabajo no se lo permite. No es por eso. Hay algo en la profundidad del hogar. Hay algo que hay que mirar. Hay algo que hay que escudriñar. Y comenzamos a escudriñar. ¿Y qué encontramos? ¿Qué creen ustedes que hallamos? Hallamos en el corazón de esta mujer el pordebajeo por parte de la mamá, el abuso por parte del papá, el abuso por parte de los tíos, la maledicencia levantada contra su vida desde el momento mismo en que nació. ¿Por qué creen ustedes que el esposo se fue? ¿Y por qué creen ustedes que la misma hija de 17 años se levantó contra sus papás? Porque ella ya no le ponía atención a su esposo ni a su hija mayor. Toda su atención era para sus dos hijos menores. Prácticamente que ella se encargó de abandonar el hogar, de apartarse de lo que era importante, la familia, por dedicarse a sus dos hijos y por dedicarse a su iglesia. Y él mismo lo dijo, él a manera de queja, ¿a manera de qué? A manera de queja lanzó un alarido y dijo, pastor, es que nos sentimos abandonados. Pastor, es que no hay una palabra, no hay una frase de cariño, de amor, de afecto. Pastor, todo el afecto y todo el cariño es para sus hijos menores. Pastor, es que en la casa cuando llegamos parece que hubiesen llegado unos ceros a la izquierda. Pastor, es que ni siquiera nos mira, ni a mi hija mayor de 17 años que es hija de ella, ni a mí que soy su esposo. ¿Cómo cree usted que yo pueda reaccionar ante eso? Tomé la decisión de irme porque valía lo mismo el quedarme o el no quedarme, el estar o no estar. Y comenzamos a mirar las raíces y le dijimos, o yo le dije, pues vamos a comenzar un tiempo de restauración. Aquí comienza la restauración de tu vida, comienza la restauración de tu hogar y comienza la restauración de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, acerca de este espíritu de división, la misma Biblia, la misma palabra nos advierte sobre el peligro de caer bajo la influencia de este espíritu inmundo. Esa palabra la encontramos en Isaías. ¿Dónde la encontramos? En Isaías capítulo 59, ahí está. Para que usted vea la raíz, para que usted vea cómo se le abre la puerta, para que usted vea cómo se le qué. Dígalo fuerte, para que usted vea cómo qué. ¿Cómo se le abre la puerta a este espíritu inmundo? A este espíritu inmundo gobernado por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y que nosotros de una manera u otra le hemos abierto la puerta. Y ese de abrirle la puerta a este demonio inmundo llamado el espíritu de división, acaba, destruye vidas, hogares, familias y descendencias. Y mire lo que dice Isaías capítulo 59. Desde el verso primero, para que usted lo entienda, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, tu mano no se ha cortado, porque hoy la quieres extender para salvar mi vida, para salvar mi casa, para salvar mi hogar y para salvar mi descendencia. Padre, tu oído no se ha agravado. Por lo tanto, sé que hoy vas a oír, vas a inclinar tu oído,
para oír mi clamor y mis súplicas. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hoy es día de salvación. Pero escuche, no podemos alegrarnos mucho, porque aquí está la puerta abierta, la que tenemos que cerrar. Ay, pastor, es que yo pensé que era gratiniano. Eso es lo que dicen muchos cristianos sordos, porque eso es lo que somos, sordos. La famosa gracia de hoy. Antes de la gracia tiene que venir arrepentimiento. La gracia no viene porque sí, viene porque yo me arrepiento. Después del arrepentimiento y después de quitar, arrancar, dar un giro de 180 grados a lo que estaba haciendo, ahí sí se manifiesta la gracia sobre su vida. Eso es para que lo entienda, porque muchos cristianos no lo han entendido. Por eso muchos hacen lo que se les da la gana y toman la gracia como un frontal que perdona pecados y quita iniquidades y quita maldiciones. La gracia no perdona pecados, la gracia no quita maldiciones, ni la gracia quita iniquidades. Lo único que quita su maldad, su iniquidad, su pecado es el arrepentimiento. Y si no lo hay, ahí se va a quedar en un círculo vicioso. Se va a quedar en la misma potala, en el mismo barro. Por eso tiene que tomar decisiones. ¿Qué tiene que hacer? Entonces aquí está la palabra en el verso 2. Dice, pero vuestras iniquidades, ¿vuestras qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces aquí está la puerta abierta. Aquí es donde tenemos que ponerle a la lupa. Aquí es donde usted tiene que mirar con lupa la palabra para comenzar a ejecutarla. La más grande división por el cual el espíritu de división entra a nuestras vidas es cuando tú y Dios están divididos. Es cuando tú estás muy apartado de Dios. Cuando tú estás muy ¿qué? Muy apartado de Dios. Y entre más apartado de Dios, más cerca del pecado, la iniquidad y la maldición. Entre más cerca de Dios, la maldición, la iniquidad y el pecado se borran y se quitan. Y eso tú lo tienes que entender. Y lo tienes que entender hoy. Entonces fíjese ese abismo, analiza ese abismo que hay entre tú y Dios. ¿Por qué no lo miras? ¿Por qué no lo miras? ¿Y por qué no trazas el puente entre tú y Dios a través de Jesucristo? ¿A través de qué? Claro, es lo único que te lleva a Dios. Es el único camino que te lleva a Dios. Si hay una grieta, si hay un abismo entre tú y Dios, la única manera de poderte acercar nuevamente a Dios es a través de un puente que trazó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la solución. Y eso lo tienes que entender, cristiano. No es por tus múltiples ofrendas, no es por tus múltiples cantos. No, es porque tú tomas la decisión de establecer un puente entre tú y Dios para que de una vez por todas la grieta que está armada, esa grieta que está formada entre tú y Dios, comience a cerrarse a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la más grande división. Entonces queremos seguir viviendo apartados de Dios, pero que en nuestro hogar reine la paz, la armonía, la bendición, la prosperidad. Queremos estar alejados de Dios, pero queremos que en nuestro hogar reine entonces el amor. Las relaciones emocionales sean perfectas, las relaciones sexuales sean lo máximo. Nuestros hijos entren en bendición, pero con esa grieta tan grande que nos tiene separado de Dios, yo te quiero decir algo: nada podrás hacer, nada, absolutamente nada. Y toda obra que hagas será una obra infructuosa, sin frutos. Por eso yo le decía a esta mujer ayer en la consejería, le decía, ¿de qué te ha servido tanta teología? ¿De qué te ha servido tantos retiros? ¿De qué te ha servido el ir 3 días, yo no sé a qué lugar, solamente a tomar agua durante 3 días? Y me quedo mirando a la niña y le hago la misma pregunta. Y me quedo mirando al varón y le hago la misma pregunta. A él le dije, ¿de qué le ha servido a tu esposa ser cristiana y servir en una iglesia y tener un cuerpo de liderazgo a su alrededor, si ellos ni siquiera han sido capaces de ir a la profundidad del problema en su hogar y en su familia? Así se lo dije. Le dije, ¿de qué te ha servido a ti
conocer tanto la palabra si ni siquiera la puedes aplicar en tu casa, ni siquiera la puedes aplicar en tus hijos, ni siquiera la puedes aplicar en tu familia? Y ese es el más grande problema que tenemos. Tal vez tenemos un buen conocimiento de la palabra, tal vez no sabemos las promesas y las citas bíblicas de cabo a rabo, tal vez en todos los exámenes que nos hacen en esas escuelas sacamos 5 o 10, no sé en qué escala califican, pero eso ¿para qué te sirve si nada de lo que aprendes lo aplicas? Solamente para que tú creas que eres llena de sabiduría. Y entonces se lo dije, ¿cuál sabiduría? Si la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Así se lo dije. Esta mujer comenzó a llorar y le miraba al varón y me decía, por favor, pastor, ayúdenos. Yo no quiero que mi hogar se destruya. Yo no quiero seguir viviendo fuera de mi esposa, de mi hogar. Usted no sabe lo difícil que es vivir lejos del hogar. Y ya no quiero más. Quiero restaurar mi hogar y mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿qué es el espíritu de división? Entonces yo le puedo dar una definición completa para que usted lo tenga en cuenta y lo aprenda. El espíritu de división es una fuerza espiritual. ¿Es una qué? Dígalo fuerte, ¿es una qué? Fuerza espiritual. Es espiritual, por lo tanto se tiene que tratar en lo espiritual. ¿Se tiene que tratar en lo qué? Claro, no lo puede tratar en lo físico, no lo puede tratar en lo emocional. Ay, pastor, es que yo quiero que él cambie. Ay, pastor, yo le ruego a Dios que él cambie. Puedes hacer como chivo, le dije así. Puedes hacer como cabra, puedes hacer como sea, pero tú eres la primera que tienes que accionar, porque lo que se vive en tu hogar es espiritual y se tiene que combatir en lo espiritual. ¿Se tiene que combatir en qué? Si en tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia hay espíritu de división, lo tienes que comenzar a tratar en lo espiritual. Y te voy a enseñar, porque esto se tiene que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay un ejemplo claro en la palabra, y fue precisamente con el hombre más sabio de toda la historia, el rey Salomón. ¿Sabes qué ocurrió con el rey Salomón? El rey Salomón provocó una de las más grandes divisiones que jamás ha sido escuchada en toda la tierra. Y fue cuando se dividió el pueblo de Dios en dos. 2 tribus tomaron para el sur y 10 tribus tomaron para el norte. Esas 2 tribus a cargo del hijo de Salomón llamado Roboam. 10 tribus marcharon al norte a cargo del siervo de Salomón llamado Jeroboam. Pero yo les quiero decir algo. Ese no fue el trasfondo. Eso es lo visible. Eso es lo que. Dígalo fuerte, eso es lo que. Eso es lo visible. La división es lo visible. Pero nosotros tenemos que mirar el trasfondo espiritual, lo que ocurrió allí. Y precisamente fue cuando Salomón comenzó a hacer lo que Dios le dijo a él que nunca podía hacer. Y lo que nunca podía hacer Salomón era tener mujeres que no fuesen de su propia raza. Él no podía tener mujeres por fuera de su linaje. Y fue lo primero que hizo. Él se enamoró de mujeres egipcias, de mujeres cananeas, las cuales la misma palabra registra que contaminaron su corazón. ¿Qué hicieron con Salomón? Claro, contaminaron su corazón con ídolos, con maldad, con maldición y con iniquidad. Entonces volvemos a lo mismo. La base de que abramos la puerta a estos espíritus inmundos es a través precisamente de lo que es introducir en nuestra casa, hogar, familia y descendencia maldición e iniquidad. Y así ocurrió aquí. Dios fue claro con Salomón. Salomón no escuchó la voz de Dios. Y al final dice la palabra que el corazón de Salomón comenzó a inclinarse hacia los dioses de esas mujeres. ¿Y qué pasó? Al final, este espíritu inmundo, porque en el mismo templo donde él adoraba a Jehová,
su mujer egipcia adoraba a Baal. Qué cipote de división dentro del mismo templo. Es lo mismo que pasa hoy aquí en la iglesia. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. Yo le quiero decir algo. Tome la palabra y piense como Dios piensa a través de la Biblia. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a haber una completa unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no podemos interpretar la palabra bajo nuestros conceptos, porque la palabra no es de interpretación privada. La palabra no es de ¿qué? No, la palabra es de interpretación pública. Yo no puedo coger el trocito que está aquí, que es el que me conviene. Y el Señor me va a bendecir. Pero ¿por qué no lee el comienzo? Cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que Él te describe en este libro, entonces Jehová tu Dios te bendecirá y te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa no nos gusta. Nos gusta cuando el Señor nos bendice. Y entonces solamente leemos cuando dice, bendito serás en tu entrar y en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu alacena. Tus enemigos, cuando vengan por un camino, huirán por 7 caminos. Eso es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque nunca tomamos la esencia de la palabra, porque queremos hacer de la palabra interpretaciones privadas. Este pedacito es el que me conviene, pero no todo el contexto de la palabra, que es el que te da la base para tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no le gusta al cristiano. Salen corriendo. Pastor, el Señor me dio una palabra. A ver, ¿cuál es? Esta. ¿Y ya hiciste esto? Porque para que esta palabra se cumpla tienes que hacer lo que está arriba. Ay, no lo había leído. Pues vas a tener que leerlo y comenzarlo a hacer para que se te cumpla la promesa. Eso no le gusta al cristiano. ¿Y saben qué hacen? Voltean el rabo y se van. ¿Por qué no les gusta? Porque quieren lo suave, lo fácil, pero no en todo aquello en el cual tienen que hacer esfuerzos. Mire, usted ha introducido el espíritu de división a su casa. Usted tiene que ponerse firme para echarlo fuera, arrancarlo, destruirlo y acabarlo en el nombre de aquel que lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces hago el resumen: el pecado, la maldad y la iniquidad que introdujo el rey Salomón hizo que el pueblo de Israel se dividiera. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Así de fácil para que lo lea en su casa. Mientras que el reino del sur, cuya capital en ese tiempo era Jerusalén, se quedó con 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. El reino del norte, cuya capital Samaria, al mando de Jeroboam, se fueron con 10 tribus. Las consecuencias, las que, dígalo fuerte, las consecuencias se vieron venir. El reino del sur fue llevado en cautiverio por Babilonia durante 70 años. Y el reino del norte fue dispersado por los asirios hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo? Dígalo fuerte, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hay una promesa de parte de Dios, en la cual la promesa dice que Él tomará 2 palos. ¿2 qué? 2 palos, uno con el nombre de Judá y otro con el nombre de Israel, y los unirá y serán un solo pueblo y volverán a llamarse el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nos ha dicho lo mismo. El mismo Señor se ha levantado para que este remanente reciba las grandes y ricas bendiciones, la restauración de vidas, hogares, familias y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya basta. Hay que comenzar a desarraigar ese espíritu de división. Hay que comenzar a hacerlo en el espíritu. Hay que comenzar a trabajar en ello. Y los únicos que lo pueden hacer somos nosotros. ¿Quiénes somos los únicos que lo podemos hacer? Nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo destruyó en la cruz. Eso sucedió hace más de 2000 años. Ya en el reino espiritual ya eso está hecho. Ahora usted tiene que apropiarse de eso, de lo que un día Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que ocurra también en su vida, en su hogar y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miremos, echemos un vistazo, profundicemos un poco y
miremos si dentro de nuestra vida, casa, hogar y familia está ese espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Profundizando, ahondando y cavando. Lo primero, cuando hay un espíritu de división en el hogar y en la familia o en la descendencia, el uno ve al otro como su más grande contrincante y en el peor de los casos como un enemigo que debe ser destruido. Entonces, cuando usted ve a su cónyuge como su más grande contrincante, como ese que se levanta en contra suya, cuando usted ve a sus propios hijos, a sus propios ¿qué? Como sus más grandes enemigos, como esos que deben salir de la casa, a los cuales usted puede echarlos y maldecirlos. Cuando usted los ve así, entonces es porque en su vida, en su hogar, en su familia y en su descendencia está gobernando el espíritu de división. Cuando cada uno se separa y busca su propia independencia o se distancia de aquellos que no piensan o creen lo mismo que usted, es porque ahí en ese hogar, en esa familia, hay un espíritu de división. Cuando cada uno intenta desacreditar la conducta de lo que hace la otra persona, es porque ahí en tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia hay un espíritu de división. Y eso se ve, como el papá le dice a los hijos, ¿sí ve? Su mamá. Y llega la mamá, se reúne con los hijos y le dice, ¿sí ve? Su papá. Y se echan la culpa los unos a los otros. Y muchas veces le llenamos a nuestros hijos la cabeza de cantidad de basura y porquería de lo que precisamente no son o no es nuestro cónyuge. Y es increíble. Y entonces, ¿qué hacen los hijos? Empiezan los hijos a buscar lo que más le conviene. Y los vemos en los divorcios. Cuando uno de ellos dice, yo me voy con mi papá, y otro de ellos dice, yo me voy con mi mamá. ¿Sabe por qué? Porque fueron contaminados con el mismo espíritu que les causó la división y el divorcio. Y yo le quiero decir algo, y se lo digo con todo el corazón: no intente desacreditar a lo que más aman sus hijos, porque tarde o temprano le pasarán factura. Y eso es lo que hemos hecho. Usted le habla mal de su papá a su hija que tanto ama a su papá. Usted le habla mal a su hijo de su mamá que tanto ama, a la mamá de él que tanto ama. Entonces no lo haga, porque ese mismo espíritu de división acaba con ellos, acaba con su familia. Se fusiona todo con el chisme, la crítica despiadada, la calumnia, y comienza a reinar un espíritu de mentira. Y entonces comenzamos a hablar mentiras del otro. Y lo peor de todo es que las mentiras que hablamos las creemos y se las hacemos creer a los que viven con nosotros. Fíjese hasta dónde llega este espíritu de división y cómo corroe, cómo carcome y cómo destruye. Planta dudas, ¿planta qué? Dudas, hasta tal punto que nos convertimos en los críticos de nuestra propia familia. Y yo le quiero decir algo: de los que menos tiene que hablar mal es de su propia familia. Usted, varón, no hable mal de su esposa. Y usted, mujer, no hable mal de su esposo con nadie. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted desacredita a su cónyuge o a sus hijos, porque eso es lo que hacemos, preferimos hablar bien de los hijos de los demás, pero usted de sus hijos habla babosadas y basura y porquería. Y cada vez que usted lo hace, lo que usted está haciendo es introduciendo maldición en el interior de ellos. Y déjeme decirle algo para que le quede claro: son carne de su carne y sangre de su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, su propia carne y su propia sangre es mejor que la bendiga, para que su descendencia sea bendita en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Se abre una grieta, una brecha que, a pesar de estar muy cerca, comienzan a gobernar espíritus inmundos. Le voy a poner los dos puntos aquí para que usted sepa cuáles son. Uno de ellos, la maledicencia; otro de ellos, la gritería; otro de ellos, las contiendas; otro de ellos, las iras; otro de ellos, las peleas. Y al final, o el objetivo final de todos estos espíritus inmundos, es llevarlo a usted al divorcio, a la separación y a la enemistad. Entonces, fíjese
como algo que se llama el espíritu de división, en el cual hoy se dice, pues cada uno piensa como se le da la gana, siga pensando como se le da la gana al interior del hogar y al final verá un hogar destruido. Entonces usted no puede pensar por sí mismo, usted no puede pensar porque eso fue lo que le enseñaron sus profesores o sus papás o sus abuelos. Ya basta, de ahora en adelante usted como cristiano debe pensar como piensa Dios. Y para poder pensar como piensa Dios, tiene que mirar lo que está escrito en la palabra. Coloque la Biblia, la palabra de Dios, como principio y fundamento en su vida. Coloque la palabra como fundamento sobre la roca que sostiene su hogar. Si no lo hace, usted pensará como se le da la gana y toda tu familia pensará como se le da la gana y al final vendrá destrucción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le vuelvo a repetir, establezca principios y fundamentos en su casa, basados en lo que dice la Biblia. Y déjeme decirle algo, vendrán los mejores tiempos para su casa, su hogar, su familia y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Empieza a florecer la falta de perdón y la amargura. Y todos estos demonios inmundos comienzan a gobernar y a manipular las vidas, el hogar y la familia. Se levanta el espíritu de orgullo, el cual siempre querrá manipular con sus hilos de omnipotencia y autosuficiencia. Y al final vienen las acusaciones y los señalamientos. Al final viene la infidelidad y la traición. Y el fin de todo esto, la destrucción. El espíritu de división es uno de los espíritus más fuertes que hoy en día está gobernando el mundo entero. Y comienza por usted y su mente. Y termina por su hogar, su familia, y acaba con su descendencia. Entonces es necesario que nosotros como cristianos nos pongamos firmes y comencemos a tomar la decisión de erradicarlo completamente de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor y colóquese en pie. Ay, pastor, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar y desterrar este espíritu inmundo? Recuerde que lo espiritual lo tiene que combatir en lo espiritual. No puede combatir lo espiritual con lo natural. Esto no se destruye a punta de menjurjes. Esto no se destruye a punta de yuca, racacha, piña. No. El mismo Señor dio la solución. Amén. Levante su mano derecha y dígale: Señor, hoy reconozco que en mi vida, en mi hogar y en mi familia estamos afectados, gobernados y manipulados por el espíritu de división. Señor, hoy nos presentamos delante de ti y nos examinamos a la luz del Espíritu de Dios. Hoy, Señor, tomamos la decisión en mi casa, en mi hogar y en mi familia de levantarnos para echar fuera este espíritu inmundo. Señor, hoy me humillo delante de ti y reconozco que he abierto la puerta a través de la maldad y a través de la iniquidad por la cual han entrado este espíritu de división y por lo tanto ha entrado la maldad, la maldición y la iniquidad. Pero hoy, Señor, lo reconocemos delante de ti. Hoy, Señor, nos arrepentimos de haber abierto puertas a este espíritu inmundo. Padre, hoy me pongo de acuerdo con las personas que viven a mi alrededor para derrotar este espíritu de división que está operando en medio de nuestras vidas, hogar y descendencia. Padre, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 15,
está escrito en el libro de Marcos, capítulo 3, y está escrito en el libro de Lucas, capítulo 11. Señor, nos hemos dividido y por lo tanto nuestra casa no podrá permanecer. Pero hoy, Señor, tomamos el poder del acuerdo, que es la fuerza del Espíritu Santo, que arrasa de raíz y destierra de nuestra vida, hogar y familia el espíritu de división. Señor, está escrito en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Levante su mano derecha. Si tiene a su cónyuge al lado, tome la mano de su cónyuge. Si tiene a sus hijos a su lado, tome a sus hijos. Y hoy va a ser una declaración que está en el libro de Amós, para que todos, absolutamente todos, entiendan qué es lo que combate al espíritu de división. Y es el poder del acuerdo. ¿El poder de qué? Levante su mano y dígale: Señor, hoy me pongo de acuerdo con mi cónyuge y con mis hijos. Señor, así como está escrito en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Señor, hoy tomo la decisión de ponerme de acuerdo con los que quiero estar juntos. Y con los que quiero estar juntos es con mi cónyuge y con mis hijos. Padre, hoy me pongo de acuerdo. Hoy me pongo de acuerdo, porque el poder del acuerdo derriba a todo espíritu de división, que en algún momento abrí la puerta para introducirlo en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia. Señor, hoy declaro que en la cruz del Calvario el espíritu de división fue exhibido públicamente, y allí Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario y triunfó sobre él. Por lo tanto, hoy lo echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia. Hoy lo desarraigo, lo arranco de raíz, porque desde hoy hago una declaración que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. El Señor lo declaró en su palabra y dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Levante su mano derecha y dígale: Señor, esta palabra se vuelve rema y verdad en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Señor, hoy me pongo de acuerdo en la tierra acerca de todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Y hoy hacemos una petición en este tiempo. Levante su mano y haga su petición delante de Dios, porque el milagro va a ocurrir. Señor, yo pido unidad familiar
para mi casa, mi familia, para mis hijos y para mis descendientes. Señor, hoy pido en el nombre de Jesús mi libertad plena de todos los que me persiguen y quieren destruir mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy vuelvo el baldón a ellos. Hoy vuelvo el baldón a ellos. Ellos se ahogan en sus propios conceptos, en sus propias teorías. Ellos mismos sucumben porque ese espíritu de división que un día quiso destruir mi vida, mi hogar, mi familia, mi descendencia y mi ministerio, lo vuelvo a ellos para que se llenen de dudas, para que se llenen de dudas. Ellos mismos se destruyen con sus propias palabras en el nombre de Jesús. Mas en mi vida, en mi hogar y en mi familia viene la unidad, la bendición, la paz, la sanidad. Señor, hoy hago esta declaración que un día con tu propia boca declaraste, porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú mismo dijiste que allí estarías en medio de nosotros. Por lo tanto, declaramos que tú estás en medio de nosotros para traer unidad, para traer bendición, para traer prosperidad, para traer sanidad. Señor, con tus alas hoy nos cubres y ningún enemigo podrá penetrar en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia, iglesia, descendencia, en el nombre de Jesús. Señor, hoy estamos cubiertos por las alas de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, es el día en el cual has traído salvación a nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.